Le doy. Levante la mano, visitante. Jonathan, no eres visitante. Muy bien, aquí nos visitan hermanos de Ana. Muy bien, excelente. Ustedes son las personas más importantes para nosotros hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a entrar en materia, hermano. En este pasaje y en esta reflexión se titula El corazón de la iglesia en Filipos. Quiero que podamos abrir la Biblia, vamos a revisar la palabra de Dios. Vamos a mover en 4 capítulos que lo conforman 104 versículos. Pero el tema que vamos a desglosar de esta carta es el corazón de esta iglesia. Cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos de 7 iglesias, 7 congregaciones, ¿recuerdan? Y pasamos por cada una de ellas cuando Juan y el ángel en Apocalipsis les revelan lo que venía a acontecer para ellos. Pero esta hermosa iglesia, sus inicios me encantan, me fascinan. Porque una iglesia que nace con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo. Mucho sufrimiento. Y vamos a iniciar con una pregunta maravillosa. ¿Quién escribe la carta a los hermanos de Filipos? Que no sea Freddy. Pablo. ¿Quién dijo Pablo? Jacqueline. Tengo un regalo, Jacqueline. Ahí atrás, ¿quiénes mencionaron el versículo de memoria ahorita? Ella misma. Jacqueline, vamos a orar para que Dios te levante para que te salga a la calle con nosotros. Amén. Amén. Pablo, ¿pero quién era Pablo? Perseguidor, ¿qué más era Pablo? Asesino, ¿qué más era Pablo? Fariseo, ¿qué más era Pablo? ¿Tiene el mapa? Hebreo de hebreo, fariseo en cuanto a la ley, irreprensible, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. ¿Qué más era Pablo? ¿Instruido a los pies de quién? Gamaliel. Criado y formado en las escuelas rabinas más importantes de la época. Era la élite, excelente. ¿Qué más era Pablo? Romano de nacimiento, ciudadano romano. ¿Qué más le gustaba a Pablito? Cartica de la sinagoga para perseguir a quién? A la iglesia y hacerle daño. En Hechos 8 comienza su vida como perseguidor, como Saulo. En Hechos 9 continúa su vida ahora como Pablo. Pablo pensando en perseguir la iglesia y Jesús pensando en utilizarlo como instrumento. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué pasa con Pablo? ¿Dónde escribe la carta a los hermanos de Filipos? ¿Dónde? Aquí tenemos el segundo viaje misionero de Pablo, pero tenemos el primero, y en el primero tenemos la conversión de Pablo. Presta atención, hermano. Actívese. Hay que leer la palabra de Dios. Porque a veces escuchamos a Pablo y no sabemos quién es Pablo. ¿Será que tiene algunos consejos Pablo para la iglesia? ¿Será que Pablo tiene sabiduría para hablarle hoy a la iglesia? Pablo le va a hablar hoy a la iglesia. ¿Cuántas ciudades tiene recorre? 3 viajes misioneros. Antioquía, Pisidia, Antioquía de Siria. Va a Listra, pasa por Derbe, pasa por Iconio, pasa por Tesalónica. Y después Tesalónica, Iconio y Derbe, Neápolis. Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Éfeso, Troas, Tesalónica, hermanos guerrilleros. Berea, hermanos que escudriñaban. Atenas, atenienses, hermanos que idolatraban, falsos dioses. Corinto, hermanos que tenían muchos dones, pero el amor había menguado en su vida, no querían perdonar al pecador. Patara, Chipre, Cesarea, Siria, Antioquía, Tarso. Se va a Tarso un tiempo y se queda en Tarso, dice la palabra de Dios. Iconio. Y luego llega a ¿dónde? Pero antes de llegar a Filipo, ¿qué sucede? ¿Cómo se establece esta obra? ¿Dónde está Pablo?
revisarlo. Porque si no sabemos dónde está Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, que son hermanos cristianos nuestros, no podemos conocer el corazón que tiene Pablo, ni mucho menos el corazón que tiene la iglesia de Filipo. Hermano, tú estás revisando el internet. Escucha Andrea, corta Andrea. Bueno, estaba en Roma. La cárcel de Roma la espera, todavía son varias cárceles. El hombre está preso, pero ¿está preso dónde? En Filipo. Y justamente está preso. ¿Pero por qué está preso en Filipo ahora Pablo? Porque el hombre le habla a una bruja en el camino. Le quita el negocio a lo de Filipo, que le gustaba lo de Filipo, que le adivinaran todo. Entonces una esclava que está en Filipo, que tiene espíritu inmundo de adivinación, Pablo se la consigue en el camino. ¿Y qué pasó? Le saca esa legión que está ahí. Entonces Filipo, Pablo llega, porque después de sacar este demonio en esta mujer, los magistrados se reúnen y los amos de esta esclava persiguen a Pablo. ¿Por qué? Porque le rompe ¿qué? ¿El ingreso de qué? La platica. Entonces tiene este extraño que viene ahora a quitarnos el negocio más grande que había en la isla. En Filipo había dos grandes negocios poderosos. Ahorita lo vamos a desarrollar. El primer negocio poderoso en esta isla era la adivinación oculta. Todo el pueblo estaba sumergido en cosas ocultas. Por eso cuando te escuchan hermanos que dicen, hermano, adivine qué, diga hermano, pila. He escuchado muchas veces a Freddy que me ha dicho, adivina qué, Gregorio. Cuidado, Freddy. Cuidado con ese espíritu. Cuidado con ese espíritu, Freddy. Ese es el primer negocio. El segundo negocio lo tenía una hermana que se convierte en cristianismo, llamada ¿cómo? Lidia. Una mujer que va a la orilla del río a adorar a Dios. Se la consigue Pablo. Pablo le predica, se convierte en cristiana. Y el segundo negocio que había en Filipo era el que vendía púrpura. La tela para la realeza, la tela para el emperador, la tela para los senadores. ¿La vendía quién? Lidia. ¿Y quién le predica a Lidia? Dios abre el corazón, Pablo le predica, se convierte en cristianismo. Y con una bruja convertía a Cristo, y con una empresaria convertía a Cristo, comenzamos la iglesia de Cristo en Filipos. ¿Qué le parece? ¿Alguien se ha preguntado cómo comenzó la obra en la iglesia de Cristo en el norte? ¿Alguien se ha preguntado? Por Dios principalmente, pero comenzó también en parte del plan con el apoyo de una mujer que decidió sostener también al predicador y ayudar a los colaboradores. Y esa mujer lava baños en Estados Unidos. Y su disposición era, comiencen, que yo puedo apoyar, yo puedo aportar una silla, algo, lo que llegue. Y no había 120 personas ese día. Había 4 familias. Lidia creyó en el plan de Dios. Lidia creyó en el Evangelio de Jesús. Y Lidia creyó en sus líderes. Y ahorita vamos a ver la vida de ella. Entonces, en estos comienzos, Hechos 16, Freddy, versículo 6, vamos a revisar la Biblia. Miren lo que pasa aquí, vamos a hacer un viaje rápidamente. Tenemos tiempo, estamos activos, uno más para Cristo, vamos a ver. Hechos 16, versículo, aquí comienza la San Pablera. Versículo, vamos a leer del versículo 1. Después llegó a leer Pablo, hombre cristiano, apóstol de la iglesia. Estamos hablando de un hermanito nuestro que ya murió. Pero vamos a irlo 2000 años atrás.
a ver el presente aquí. Llegó a Derbe, a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, se lo lleva, seguimos avanzando. 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Llegaron a Misia, intentaron a Bitinia, el Espíritu tampoco no se lo permitió. Qué bonito cómo el Espíritu gobernaba la vida de estos hombres de Dios. Qué bonito cuando el Espíritu gobierna la vida de todo cristiano. Muchos no recibió Pablo el Espíritu de Dios, muchos no. Pero también recibió muchos ve. Levántate. Ahí es. Quédate, no te vayas. Hermoso. Conectado. Por eso que este hombre, como Pablo, no quiso tener esposa. Él conocía la lluvia idónea, conocía la ley, los profetas, conocía todo sobre una mujer, una compañera de milicia, pero Pablo dice, me quiero quedar solo. Quiero andar con Jesús concentrado. Ya después de casado, ya no es lo mismo. Y después que tenemos los hijos, ¿qué viene? A compromiso, tiempo para los hijos, tiempo para la esposa, tiempo para los padres, tiempo para la iglesia, tiempo para Freddy. También hay que sacar tiempo de Freddy. Pero pasa también. Miren lo que pasa aquí, hermanito. Entonces, hay una visión. Esta visión, vamos al mapa, Freddy, por favor. Estamos en Hechos 16, presta atención, versículo 9. Esta visión apunta hacia Filipo. El Espíritu le dice a Pablo, no agarre por aquí, no es por aquí, no es por Bitinia, no es para Derbe, no es para Listra, ahorita no, ahorita es Filipo, Pablo, listo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. Filipo pertenecía a Macedonia. Y vale resaltar que los macedonios en 2 Corintios 8 son los que dieron con toda su fuerza y con una profunda pobreza ofrenda preparada para Dios. Es decir que si hay un ambiente en Macedonia, si hay un ambiente en las iglesias de Macedonia como la de Filipo, era generosidad, hermano. Era un corazón generoso, un corazón entregado, no solamente sus propias vidas, sino también lo material, lo que recibía entendía que venía de Dios. Esta visión dice que un macedonio dice, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué hace Pablo? ¿Se queda en la casa durmiendo? ¿Qué dice Pablo? No tengo tiempo. Eso es como cuando una hermana en la iglesia, como Iraima, que ayer me vi con ella llegando de Caracas, estaba Iraima en mi casa, quería descansar y Iraima me dice, hermanito, en Tabacare tengo 3 contactos, tengo otro contacto, y tengo otro contacto, y tengo otro contacto. Hermanita, mañana voy para allá. El descanso en el Señor no es mucho tiempo. Entonces, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio. Avanzamos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. ¿Y de allí a dónde? Versículo 12. ¿A dónde fueron? ¿Pensándolo? Llegaron a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad ¿cuánto tiempo? Algunos días. Todavía no está preso el hombre. Vamos a ver qué pasa. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Cómo comienza este proyecto, hermano? ¿Por medio de quién? ¿Quiénes son las protagonistas parte de Dios en el pasaje? Ordoño, dijiste. ¿Quiénes? Las mujeres. ¿Quiénes sostenían a Jesús su ministerio? Las mujeres. ¿Quiénes arriesgaban y le decían a Pablo, vaya y predique que yo lo ayudo? Las mujeres. ¿Será que eso pasa en la iglesia de Cristo del Norte? Muy poco, amén. ¿Será que la iglesia está dispuesta a ayudar a sus predicadores? Amén. Esta iglesia entendía que era un desgaste o una inversión. ¿De inversión? No dudaban, hermano, en servir con lo que ellos tenían. Entonces la iglesia comienza por mujeres. Una de ellas, ¿quién era? La vendedora de púrpura, Lidia. Dios no se equivoca. Convierte a la bruja
y también convierten a la que mueven. Entonces Lidia tenía amigos, muchos amigos. Vamos a ver qué pasa. Dice algo para aquí para reflexionar. Las mujeres son hermosas, activas y diligentes. Sostenían el ministerio de Jesús y el ministerio de Pablo. Siempre hay que cuidar a la iglesia de dos cosas, porque eso pasó en la carta de Filipenses. Lo primero que hay que cuidar, igual a los hombres y a las mujeres en la iglesia, es de la lengua. A veces hablamos más. Y Pablo le dice a los filipenses, todo está bien, pero cuídense en las murmuraciones. Otra cosa que hay que cuidar a nuestras hermosas mujeres es de las diferencias. Las diferencias no pueden estar más arriba del Espíritu de Dios y los frutos del Espíritu. La diferencia en nuestra era es muy diferente a las diferencias apostólicas primitivas. La diferencia en los tiempos misioneros de Pablo eran para ir a un destino a predicar el Evangelio. Nos separamos para ir a predicar el Evangelio. En la iglesia hoy en día nos separamos porque tenemos algo que no nos gusta. Error. No hay conexión con el propósito. No estamos percibiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia muchas veces entre la dama y nosotros? Que la diferencia de las mujeres son más de novela, me dijo, de actores, sonido, yo percibí. La diferencia de nosotros como varones, ¿qué pasa con la diferencia de nosotros varones? Con un café y una torta estamos sueltos, estamos listos. Resolvemos rápido, nos sentamos rápido, ¿me explico? Eso Pablo quería cuidar muchas veces en la iglesia. Jesús lo dijo en una oportunidad. Si tiene algo contra tu hermano, ve. Si vas a ofrendar y tiene algo contra tu hermano, ¿qué va a hacer? Suelta primero lo que tiene. Eso estaba pasando también en la iglesia de Filipo. El grupo de los brujos, ya lo vimos, la muchacha convertida. Pablo le quita el negocio. A los brujos con Pablo no le iba bien. Porque en Hechos 19, versículo 13, Hechos 19, verso 13, hay otros brujitos por aquí. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, eso había brujos por todos lados. Esos demonios estaban por todos lados. Ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, los brujos, sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica. Los brujos están sacando demonios, en el nombre de Jesús y en el nombre de quién? De Pablo. Pablo no sabía, Pablo se entera de esto. ¿Qué hace Pablo? ¿O qué no hace Pablo? ¿Qué hacen los mismos demonios? Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo. Los demonios le respondieron a los exorcistas. ¿Qué le responden? A Jesús conozco y sé quién es. Pablo. ¿Y vosotros quiénes son? Los mismos demonios le dicen: yo conozco a Jesús y yo conozco a Pablo. Ustedes son los demonios igual que nosotros. Claro, en este ejemplo, un término. Cuidado. Entonces, seguimos avanzando. Siempre pasaba, ahora sí vamos a entrar a algo maravilloso. Ya vemos cómo inicia la obra, ahora vemos el corazón de Pablo con Filipo. ¿Qué conexión tenía Pablo con Filipo? Vamos a la carta de Filipenses, por favor. Ahora sí comienza. Pablo está en la cárcel. Filipenses capítulo 1. Vamos a ver cómo confirmamos que está en prisión. Capítulo 1, verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Pablo está detenido, está encadenado, está, en pocas palabras, en pocos minutos va a presentar defensa, pero su orgullo, su gozo, palabra gozo mencionada 16 veces en la carta, su gozo no le iba a mover ningún conflicto. Su gozo era firme. Que vemos ahora en el capítulo 1, verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, le escribe ahora a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo,
con los obispos y diáconos. Fíjate algo maravilloso en el versículo 3, hermano. Doy gracias a mi Dios siempre, dice Pablo, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos quienes. Siempre me acuerdo, dice Pablo, de ustedes en todas mis oraciones. Es decir, que Pablo, su carta viva eran los hermanos de Filipo, era la generosidad de los hermanos de Filipo, era el corazón de los hermanos de Filipo. Esa era la carta que Pablo escribía muchas veces en los corazones. Entonces, ¿qué viene ahora Pablo a decir? Una cosa maravillosa. Miren lo que dice, me encanta, versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, ya está preso, han redundado más bien para el progreso de ¿qué? Estoy preso, pero el evangelio se está multiplicando. Pablo le sacaba provecho, propósito, gozo a las adversidades que le iban presentando. Luego dice, de tal manera, otra vez menciona, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos quienes, a todos los demás. ¿Qué viene después? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Estamos viendo el corazón de Pablo para los hermanos de Filipo. Fíjese bien, en esta iglesia había un grupo que lo estaba haciendo la predicación con los propósitos que no eran los indicados. Dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. En esta iglesia de Filipo había un pequeño grupo que estaba predicando el evangelio para competir con sus propios líderes. Y Pablo en la cárcel se entera y empieza a escribir. Pablo está escribiendo con su puño. Luego dice Pablo, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Luego vamos Pablo 19, porque sé que en vuestra oración, ojo bien, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo confía con las oraciones de la iglesia de Cristo, ¿en dónde? En Filipos. Los siervos de la iglesia de Cristo del Norte confían en la iglesia del pueblo santo de Dios, hermano. No dudamos de eso, hermano. Confiamos en sus oraciones. Por eso que podemos ir a misiones, cumplir retos, porque confiamos que la iglesia está haciendo su trabajo en la oración. Aquí viene el famoso versículo 21, que dice Pablo, vamos a leer el 20, maravilloso. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si estoy vivo, voy a magnificar a Cristo. Si estoy en la cárcel, voy a magnificar a Cristo. Si estoy libre, voy a magnificar a Cristo. Y si muero decapitado, voy a magnificar a Cristo Jesús. Luego viene el versículo 21, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, versículo conocido por todos. Pero ¿cómo se come este versículo? ¿Cómo se puede digerir este versículo? Con unas cadenas, con una cárcel, con látigos, con mucha presión, con una espada que te espera quitarte en cualquier momento la cabeza y degollarte. Así Pablo escribe este versículo. Luego dice Pablo algo que me gusta, hermano. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. La iglesia de Cristo en Filipo llevó a Pablo a pensar que si no iba a morir en este momento, se iba a quedar por el amor que tenían los hermanos de la iglesia de Cristo en Filipo. Qué impresionante, hermano, la conexión que tenía Pablo con la iglesia de Filipo. Pablo escribe 13 cartas, Romanos, a los Corintios, a los de Éfeso, a los de Tesalónica, y en 13 cartas no veo tanta conexión como lo hace con la iglesia de Cristo en Filipo. Y le dice, si me quedo por ustedes. Vale la pena quedarme por ustedes. Luego, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque de ambas cosas estoy expuesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo dice, quiero irme con Cristo. Pero estos hermanos de verdad que
Hermanos, ¿saben quién veo en este versículo? A ustedes. Veo la iglesia de Cristo en el norte. Veo hermanos que no están aquí, misioneros. Ejemplo de uno solo. Muchos le conocen como Pedro Sánchez. Cuando pueda buscar en YouTube, busque hermano Pedro Sánchez, hermano de la iglesia de Cristo, anciano en Chile. Y un hermano que está observando la iglesia de Berlín del Norte. En Caracas tuve la oportunidad de compartir el mensaje con los hermanos. Y los hermanos, ¿ustedes en la iglesia de Berlín del Norte? Sí. Hermanos, ¿qué están haciendo ustedes allá? Vemos las redes, vemos el amor, vemos las luchas, vemos que con pobreza, con abundancia, con escasez, sirven. De verdad que eso es el don de Dios, hermano. Y este misionero visita 250 días al año el mundo entero predicando el evangelio, en muchas campañas. Y me manda un mensajito en estos días y me dice: bendito sea Dios, Gregorio. Estamos aquí en Nogales. Para mí Nogales tiene ahorita uno de los mejores o muchos maestros en la iglesia de Cristo en todo el mundo, en Nogales, en Chile. Pedro Sánchez es una persona exégeta que en un versículo dura un año. En un versículo. Ese es nuestro hermano Pedro Sánchez. En el nombre de Dios y en las oraciones de nosotros, este año, lo voy a decir públicamente para que nos escuchen, este año lo vamos a traer para la iglesia de Cristo en el Norte. Y muchos predicadores quieren venir, hermano. Retiro el matrimonio, como 10 predicadores, queremos ir para ese retiro. Hablé con otros predicadores en el retiro de predicadores ahorita, y le digo: hermano, ¿cuándo vamos para Marina? Enséñanos, un ministro de San Felipe. Yo no quiero enseñar a nadie allá, yo quiero aprender, quiero salir con usted a la calle. Dios, hermano, Dios es bueno y poderoso con su iglesia. Y este hermano me dice: Gregorio, estamos aquí en Nogales siguiendo su ejemplo y el de Marina del Norte. El 12 de octubre en Nogales, uno más para Cristo con la gracia de Dios. Hermano, no estamos solos. Estamos avanzando. Amén, iglesia. Amén. Quedan unos minutitos. Entonces, aquí en la carta de Filipenses, hermano querido, Pablo está muy conectado con la iglesia. Ya vemos la actitud de Pablo. Ahora vamos a ver qué hace la iglesia por Pablo. Hasta dónde llega la iglesia por Pablo. Ya vemos lo que hace Lidia por Pablo. Ahora vamos a ver la iglesia que hace por Pablo. Capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo, discípulo de Pablo, compañero de segundo viaje misionero, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Con esta versión, la PDT, Freddy, por favor. Espero, si es la voluntad del Señor Jesús, enviarle pronto a Timoteo, pues me hará feliz de saber cómo están. Estoy en la cárcel y quiero saber cómo está la iglesia de Filipo. Estoy en la cárcel, estoy en las prisiones y me preocupa la iglesia de Cristo. Hermano, ¿quién preso y encadenado y torturado piensa en otro? Apóstol Pablo. Sentía dolores de parto, le dice a los Gálatas, para que todavía Cristo se formara en cada uno de ellos. Pablo monitoreaba a la iglesia no para controlarla, sino para que creyeran que Jesús iba a levantar a los muertos y que venía a buscarnos, hermano. Amén. No hay otro como Timoteo. Él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. Está hablando ahora, lo que vamos a ver ahora es qué hace la iglesia por Pablo en la cárcel. ¿Será que la iglesia se queda sola, no hace nada o actúa? Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Pero ustedes, resáltalo Freddy por favor, ya saben cómo es Timoteo. Él me ha ayudado a anunciar la buena noticia como un hijo que sirve a su padre. Así que espero poder enviárselo también. Verso 23. Tan pronto, así que espero poder enviárselo tan pronto sepan lo que va a pasar conmigo. Y hasta creo en el Señor que yo mismo podré ir pronto a qué?
Él tiene esperanza, hermano, de ser liberado. Pablo quiere salir de la cárcel, pero quiere salir de la cárcel para edificar a la iglesia de Cristo. Pablo quiere salir del problema para seguir fiel a la iglesia de Cristo. Hay que preguntarse, hermano, ¿qué hacen cuando sale del problema? ¿Qué hacemos los cristianos cuando resolvemos los problemas muchas veces? Dejamos de congregarnos.